Bueno, muchas gracias. Voy a falar en español porque no hablo portugués, pero la presentación está en inglés para los que puedan leerla. Bueno, hay muchos puntos que presentó Víctor. También he trabajado indirectamente el concepto de la gentrificación y al igual que lo que mencionó Víctor, no es el único proceso ni fenómeno que ocurre al menos en las ciudades chilenas. Nosotros hemos tomado de Francia la tesis del mosaico socioespacial para poder explicar que en una manzana, en un edificio, pueden coexistir distintos procesos socioespaciales y distintos sujetos. Entonces planteo la presentación en tres sentidos. Lo primero, bueno, tratar de no hacer teoría de la gentrificación, sino más bien ver qué rasgos del proceso identifico en las ciudades chilenas. Luego, lo que no es gentrificación, entonces, ¿cómo lo podemos llamar? Y va en la línea de lo que Víctor hablaba, de la financiarización del espacio, pero también de la tesis del extractivismo y cómo el Estado empresarialista chileno y el mercado trabajan sobre el concepto de la escasez del suelo, la escasez del agua, como una estrategia también para capturar rentas. Y luego las formas de resistencia que yo he ido observando en los lugares donde trabajo. Entonces, en primer lugar, bueno, ¿de qué estamos hablando en gentrificación en Chile? Lo primero lo han dicho, creo que muchos hoy y mucha de la literatura latinoamericana lo ha mencionado. La gentrificación es un proceso, pero además lo voy a mostrar con una imagen de un lugar específico del centro de Santiago, donde yo observé que en aquellos sitios donde en algún momento hubo gentrificación clásica asociada a la rehabilitación de antiguos inmuebles, hoy, es decir, 15 años después que vuelvo a esos espacios, coexiste la tugurización, los cortizos, la renovación de antiguos inmuebles y el deterioro. Bueno, luego la tesis del mosaico me ayuda mucho para explicar los fenómenos de la coexistencia. Tercero, en Chile, cuando uno habla de gentrificación y de cualquier otro proceso de cambio socioespacial, debe considerar que tenemos una constitución de 1980 que nace en pleno periodo de la dictadura, la cual declara que la propiedad de la vivienda, que todos somos propietarios de la vivienda. Por tanto, bajo un régimen de propiedad privada, es muy difícil trabajar la propiedad en un sentido colectivo. Lo otro que es súper importante es, bueno, lo pregunté un poco a una de las colegas que expuso. Hay toda una discusión que falta profundizar en la región latinoamericana desde el punto de vista de los grupos socioeconómicos, los grupos sociales, socioocupacionales que salen y que entran en un lugar. Aquí en Brasil lo hablábamos con Víctor, en Chile, en México en general, hay muchas investigaciones que sí dan cuenta de quiénes son los sujetos que se fueron del centro, quiénes son los que se fueron de la favela y quiénes son los que retornan. Y eso hay que observarlo porque los datos censales no nos permiten hacer investigaciones más profundas. Y bueno, luegamente el desplazamiento es algo que está ocurriendo y que para el caso chileno en los últimos 10 años se vuelve mucho más dramático porque cuando yo miraba las áreas centrales chilenas hace 10 años y hoy día las observo con mayor agudeza, tengo que posicionarme como investigadora respecto a mucha migración latinoamericana y del Caribe, mucha migración negra que ha llegado a distintas partes de Chile, no solo a los espacios centrales, y que complejizan aún más los procesos de cambio socioespacial, ¿ya? Y que de alguna manera vienen a preguntar de qué estamos hablando. ¿Será la gentrificación un concepto necesario? No. La gentrificación como término se vuelve insuficiente para poder explicar los procesos de disputa que
hogares nativos inmigrantes están llevando a cabo en sitios que son racializados. Esta imagen corresponde a la ciudad central de Santiago, al municipio, a la prefectura de Santiago, y lo que yo muestro es cómo un mismo sitio, un mismo barrio, que es este, ya el barrio histórico de obrero, un barrio tradicional donde en algún momento en la década del 40 vivieron grupos de altos ingresos. Entre la década de los 80 y los 90 yo observé ahí que llegaron pioneros de proceso en algunos sitios de procesos de gentrificación, pero no eran los suburbanitas de altos ingresos que volvían a la área central, sino más bien eran grupos de ingresos medios, medios altos o con una movilidad social en ascenso que querían poner en valor los barrios patrimoniales. En la década de los 90 y luego del terremoto del 85, al igual que Ciudad de México, se impone una política empresarialista que redunda en que emerjan movimientos más que antigentrificación, ¿ya? Movimientos de resistencia y lucha por la permanencia en el barrio. En Chile en general son muy pocos los discursos que emergen sobre la antigentrificación. El concepto del cual se habla es el derecho a la vivienda, la resistencia al barrio, el derecho a la permanencia, más que movimientos que apelen al término gentrificación. Si pudiésemos decir hoy día, la tesis de la nueva frontera urbana de Neil Smith a mí me gusta en el sentido que en espacios de proximidad coexiste la inversión y la desinversión por la misma lógica de producción capitalista. Aquellas cosas que no nos permiten, que no son gentrificación. Bueno, lo primero tiene que ver con lo que planteé. En las áreas centrales chilenas y pericentrales, para no olvidar el sentido de la escala, en muchos sitios que yo observé donde habitaban familias chilenas de bajos ingresos, ¿ya? En condición de tugurio, cortizo, en esos mismos sitios habitan hoy también migrantes latinoamericanos que tienen dificultades de acceso a la vivienda. Luego, para mí hoy, frente a un mercado especulador, tanto en el mercado inmobiliario formal como el mercado inmobiliario informal, funcionan con lógicas racistas y además exclusionarias que han redundado en que en aquellos cortizos el valor del alquiler y el subalquiler aumenten un 60%. Por tanto, muchas familias migrantes, especialmente familias negras, son desplazadas del mercado de la vivienda central. Incluso la informalidad en el acceso a la vivienda no se produce solo en la periferia, también se produce en algunos sectores de los espacios centrales. Luego lo dije, hay otra cosa que es súper importante, la morfología de la transformación. Lo hablábamos con Víctor también. Los cortizos que vuelven a ser un tema de investigación importante, como hacinamiento, como formas de habitar el espacio de mala calidad, insalubres, etcétera, también se producen en sentido vertical, porque hubo mucha inversión inmobiliaria en general en Chile y muchas viviendas desocupadas fueron compradas por 2 o 3 inversionistas y lo que han hecho ellos es alquilar a una persona, principalmente un migrante que tiene una condición regular. Esa persona subalquila el inmueble, entonces hoy día tenemos una producción también de cortizo en sentido vertical. Hay otras cosas que están ocurriendo. A muchos de nosotros se nos ha olvidado que en las áreas centrales y pericentrales existen viejas clases medias que nadie las está estudiando. Viejas clases medias que por distintas causas, o porque heredaron un inmueble en el centro, o porque valoran la proximidad, o porque trabajan cerca. Yo estoy llevando a cabo en el último tiempo una investigación sobre quiénes son estas viejas clases medias y qué tan presente tienen el concepto de la gentrificación. En ellos sí yo he podido leer la gentrificación
como un concepto que les aflora naturalmente porque han sido testigos de dicho proceso y se resisten. Y eso un poco lo hemos visto recorriendo acá. Y bueno, lo otro que es ya muy terrible en Chile, los sujetos que son latentes de ser expulsados de las áreas centrales y pericentrales son los migrantes negros, y especialmente los migrantes negros asimilados a colombianos, porque en Chile, el Chile ignorante, como diría mi amiga y colega María Emilia Tillú, la supuesta sociedad chilena blanca, parece que nunca tuvimos negro en Chile, como parte de la ignorancia, o nos contaron mal la historia. La sociedad chilena está asimilando al colombiano, a todo el negro que ve lo asimila a colombiano, y el colombiano es signo de prostituta y de traficante. Y a ellos se le niega el acceso a la vivienda. Entonces surgen otras cosas. Este es un mapa de una de las ciudades del norte de Chile, una ciudad donde además de lo que hablaba Víctor, de la financiarización del espacio, el extractivismo está asociado a la actividad minera, pero también al valor y al sentido que cobra el suelo. El suelo como aparente recurso escaso. ¿Escaso para quién? Porque en todos los colores amarillos que ustedes ven, toda esta zona, es zona de producción de vivienda informal. Pero al interior de la ciudad central también existe hábitat informal. Pero por otro lado, se ha producido en todo este sector mucha vivienda para el habitante y el trabajador minero. Y el trabajador minero no habita ahí. Se va a Santiago, a la capital, o se va a otro sitio, pero compra una vivienda. Entonces hay una especulación inmobiliaria en este sector central y pericentro sur y norte de la ciudad que impide que muchas familias chilenas y no chilenas accedan a la vivienda informal y a la autoconstrucción como una estrategia frente a los límites que impone el mercado formal de acceso a la vivienda. Aquí hay una imagen que muestra, a mi juicio, la ciudad minera extractiva de Antofagasta, especulación inmobiliaria, destrucción creativa, ¿cierto? Y todo el resto es la no ciudad. Es decir, en espacios muy próximos tú encuentras la coexistencia de lo formal y lo informal. Y no hay una separación entre lo informal y lo formal, coexisten. Son dos formas de producción del espacio. Ahí hay una imagen que lo único que va mostrando es cómo el aumento del valor del alquiler y el subalquiler en el espacio central y pericentral, esto ocurre en casi todas las ciudades chilenas. Da lo mismo la ciudad que yo muestre. El aumento excesivo del valor del arriendo y de la compra en el centro y en el pericentro produce una ocupación fuera de los límites de la ciudad. ¿Eso será gentrificación? No sé. Entonces, frente a este escenario, cuáles son las estrategias a las que recurren aquellas familias, indistintamente el origen, para acceder a la vivienda? Varias. Subalquilan viviendas, piezas de 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, en los espacios centrales, configurando lo que ustedes llaman los cortizos. También subalquilan viviendas en cortizos verticales. Muchas viviendas se cogen sitios, ya estoy finalizando, en sitios que son de propiedad del Estado o que son de propiedad o de comodato del ejército, porque el ejército durante la dictadura tomó mucho suelo y hay muchas familias que se están tomando el suelo del Estado. Hay otras familias que, sobre todo familias migrantes, que tienen mucho miedo o que son racializadas, a esas familias muchos chilenos especulador le está vendiendo un predio que no es de propiedad de esa persona. Es decir, los sujetos especuladores, el especulador no es solo el agente inmobiliario, no es solo el gobierno local. Hay muchos chilenos que ve en la renta de la vivienda, en alquiler y en el subalquiler, un mecanismo de ahorro para la vejez o para pagarle la universidad a los hijos. Entonces los especuladores son muchos. El mercado informal de acceso a la vivienda es un negocio en Chile
y el Estado lo sabe. Ahí hay un mapa que puede mostrar cómo en 4 años, en esta imagen, en el periferia de Antofagasta, no había nada. 2018 hay mucha autoconstrucción y cada autoconstrucción es un mundo. Cada construcción tiene un conjunto de redes sociales que vuelven aún más complejo a la lectura que nosotros vamos a hacer ahí. Yo no puedo homogeneizar los discursos de todos los comités de vivienda. Hay distintas luchas y eso vuelve para mí más compleja la discusión. La imagen un poco de los cortizos, la imagen que está aquí, el propietario es chileno y cada vez que amplía el inmueble, el tercer piso es más reducido que el anterior. Y además hay muchas viviendas, muchos cortizos que tienen cámaras de vigilancia, vigilan a quién entra y quién sale. Hay un control social sobre el sujeto que entra y el que sale, porque cada sujeto cuesta dinero. Y hay muchas familias, hay algunas que yo he entrevistado, sobre todo migrantes colombianos, haitianos. Algunos entran a dormir, un amigo alquila una pieza de 10 metros cuadrados y algunos llegan a dormir a las 12 de la noche cuando el propietario está durmiendo. Se levantan a las 4 de la mañana, antes que el propietario se levante, porque por distintas razones no pueden acceder a la vivienda. Puedo contarle cosas más terribles, pero bueno. Bueno, las formas de resistencia lo vimos con Víctor. Víctor, Amanda participan en el proyecto. Somos un grupo enorme. Yo soy la cara de casi 15 colegas y digo colegas porque hay muchas familias con las que trabajamos. Cuando hay formas de resistencia, más que las formas de resistencia, ellos están luchando, ellos dicen, vivimos cerca del centro, queremos seguir mirando el mar, sabemos lo que cuesta el territorio, que el Estado chileno no me diga a mí que mi vivienda está en un riesgo, porque el riesgo es una construcción política. Y la mayoría de esos comentarios los hacen mujeres líderes, porque el movimiento por la reivindicación de la vivienda en Chile es liderado por la mujer, que es muy distinto al movimiento en dictadura, que era liderado por el hombre, aunque la mujer tenía un rol importante, pero mucho más atrás. Y aquí lo que ellas hacen es controlar con distintas materialidades los riesgos de aluvión. Pero detrás de esa vivienda hay un tejido social, hay familias que se apoyaron para obtener los materiales. Me hubiera gustado que vinieran los que están creando este proyecto. Es una agrupación de migrantes y no migrantes que son contestatarios del extractivismo académico, porque ellos hablan de que nosotros somos extractivistas y es cierto. Entonces ellos nos han invitado a un proyecto que nació de esta comunidad y lo que ellos quieren demostrarle al Estado y a la academia es que ellos pueden pensar el espacio. Y lo que nos piden a nosotros son algunas ideas de cómo creemos que se pueden reducir ciertos riesgos y cómo luchar por la permanencia. La imagen lo dice, ¿ya? Un espacio donde la familia lo que nos están pidiendo ahí es un mapeo colectivo para lograr la permanencia, porque saben, hay muchas alternativas, pero ellos saben que en las áreas centrales existe mucho suelo disponible, que el Estado no está dispuesto a pagar. Entonces, manténganlo ahí, pero efectivamente hay que hacer un diseño para evitar el riesgo. La bandera chilena simboliza mucho. Simboliza para algunos, soy chileno y este territorio le pertenece solo a chilenos, o soy migrante, pero me vinculo con un chileno para poder permanecer en este lugar. O bien la bandera significa o eliminar la frontera del Estado-Nación. Simboliza mucho la bandera. Lo que dijo Víctor, aquí en Brasil tienen la mejor literatura junto con México. Lean. A mí me ha llamado la atención que muchos de ustedes no citan lo mejor que tienen aquí. Tienen a Milton Santos, Raquel Rolnik, Pedro Abramo, Alicia Valladares, mi colega aquí, Renato Cimbalista, deben citarlo a la producción que tienen aquí.
Bueno, ahí Pedro Abramo, el encuentro de lo formal e informal, la ciudad confusa. Y lo que dice Raquel, la vivienda es una mercancía, la mercantilización de la vivienda. Solo lo dije, mis colegas me apoyaron en esto, Amanda y Sandra. ¿Cómo falta nos falta en nuestra investigación ahondar aún más en el rol de la mujer, porque no son mujeres que están durmiendo en la casa, son mujeres que trabajan, son mujeres activas, son mujeres que desarrollan estrategias para luchar por la permanencia. Y son mujeres que se están educando y te tratan como igual, y me parece bien eso. Y aquí la contradicción, lo dijo Turner, que Víctor siempre me regala, me ubica la literatura. Aquí yo estoy mostrando algo que es muy difícil de explicar para mí, pero es cuando sobrepasamos el límite de la ciudad regulada. Esos círculos que ustedes ven son autoconstrucciones. Y el Estado chileno dice que estas autoconstrucciones deben ser desalojadas, porque están en zona de riesgo. Todo esto que está marcado es zona de riesgo fuera del límite urbano. Y el mismo Estado produjo hace un año una vivienda en una zona de riesgo. Y las familias lo saben. Entonces, la contradicción del Estado. Muchas de las familias que habitan aquí o aquí tienen agua potable formal. Y otras familias tienen agua potable informal. Es decir, depende de la capacidad de gerenciamiento de cada una de las familias. Algunos negocian bien con las empresas privadas y otros no. Bueno, ahí hay unas conclusiones de cosas que ya dije. La gentrificación, bueno, existe, pero no es lo único, hay más. Pero sí es una interesante excusa para generar un debate respecto al acceso al suelo y a la vivienda. Y ahí es donde a mí me interesa poner el acento. Ya lo dije. Tal vez yo quisiera terminar con algo que Víctor lo mencionó y quiero reforzarlo, y Renato también. La circularidad de los fenómenos, la teoría. Tenemos que hacer un ejercicio más latinoamericano, reivindicar la teoría latinoamericana, leer a los autores de la década de los 70 y los 80, porque no sé si lo que yo dije ahora es tan nuevo. Entonces preguntémonos qué es lo nuevo de lo que estamos diciendo respecto a otros teóricos que nos llevan por lo menos 30 o 40 años de discusión. Muchas gracias.